Carlos Varela, abogado penalista de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Un gusto enorme que me hayas invitado. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación de la justicia provincial, ¿no? Inauguración del nuevo Centro de Justicia Penal, nuevo régimen, nuevo Código Procesal Penal desde un tiempo a esta parte. ¿Cómo está viendo? Todavía hay ciertos reacomodamientos porque existimos todavía ciertos dinosaurios que nos cuesta un poco adaptarnos al nuevo sistema, a los nuevos paradigmas. Tiene ventajas, desde una mirada objetiva, tiene ventajas y desventajas. Fundamentalmente, lo que la mayor consecuencia que ha provocado, bueno, lo que es el justiciable, con lo que es la persona que está imputada, es la inmediatez, es decir, el contacto que tiene la persona que está acusada de un hecho delictivo con el juez, con su defensor, con el propio fiscal, que es el que pide medidas severas o atenuaciones en relación a él mismo. Y él puede ver, discutir, puede defenderse, puede proponer algún elemento defensivo que al propio abogado que ejerce la defensa se le puede pasar por alto. Desde ese lado, el paradigma de la oralidad es muy beneficioso. Obviamente que los agentes, en la teoría todo es bueno, ¿no? Obviamente que los agentes de aplicación tenemos, desde los fiscales ayudantes, los jueces, incluso nosotros los defensores, tenemos que ir adaptándonos a determinadas circunstancias porque se van planteando problemas que en el anterior sistema eran muy fácilmente corregibles, porque el sistema escrito daba la posibilidad de corregirlo de una manera diferente a lo que es en la oralidad. La oralidad se necesita una cierta improvisación en el buen sentido, lo digo, de solucionar problemas nuevos que van presentándose cotidianamente, ¿no? Y ahora, y el gobierno provincial, ¿no? Porque esto de alguna manera lo impulsa el gobierno provincial, si bien el proyecto ya estaba desde el gobierno anterior al 2007. Ahora, ¿ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Para, de alguna manera, aportar una estructura acorde. El centro penal, nosotros tuvimos, por una cuestión casual, tuvimos la oportunidad de inaugurarlo. Fue una causa, la causa conocida mediáticamente como la de los monos. El centro penal tiene condiciones edilicias muy buenas y para la celebración de audiencias es un escenario muy provechoso, al punto tal que uno lo ve cuando yo ejerzo la profesión por ahí en otras provincias, en Entre Ríos, que es una justicia excelente, pero no tiene las condiciones edilicias que tenemos acá en Rosario, por ejemplo, o en el propio Buenos Aires o en alguna otra provincia. Las condiciones edilicias que han determinado el centro penal son óptimas para poder realizar audiencias con multiplicidad de imputados, lo que por ejemplo vemos que en los juzgados federales, en los tribunales orales federales, existen condiciones edilicias totalmente diferentes, mucho más exiguas en cuanto a son los metros cuadrados, las condiciones técnicas de micrófonos, las condiciones de asistencia técnica que necesitamos quienes ejercemos el derecho o somos auxiliares de la justicia. Desde ese lado, uno, más allá de cualquier discrepancia, simpatía o antipatía ideológica que pueda tener con el gobierno de turno, debe decir que ese centro penal ha sido un hallazgo. Obviamente que a nosotros nos dificulta, esto por ahí es un poco ramplón lo que digo, el hecho de que el abogado penalista no solo ejerce la incumbencia penal, sino que por ahí tiene otros asuntos de otra incumbencia civil, familia, y tenemos que trasladarnos permanentemente a lo que es el Palacio Antiguo de Tribunales y al centro penal. Al principio parecía cerca, bueno, con el tránsito como está en Rosario, tardamos 20 minutos para hacer esas cuadras que hay entre uno y otro. Y los tribunales de alzada, es decir, la Cámara de Apelaciones todavía permanecen en el Palacio de Tribunales, también lo que es provoca un cierto incordio en lo que es el ejercicio cotidiano de la profesión. Decía la causa no denominada de los monos, la primera que se hace de alguna manera importante en el Centro de Justicia Penal. El gobierno provincial con ella quiso dar una sensación, o a mi juicio, ¿no?, de implacabilidad, ¿no?, de ir contra el delito a fondo. ¿Cómo lo considerás vos? Creo lo mismo, nosotros lo alegamos, fuimos permanentemente desde el inicio mismo de la causa. Planteamos que hay dos cuestiones. Lo que pasa es que por ahí la gente cuando escucha o ve esto que uno dice genera irritación. El sistema
penal es un sistema de garantías en favor de las personas que son acusadas. Más allá de lo que pueda indicar algunas veces, que dice el sentido común indica tal cosa, pero está bien. Pero a una persona se le acusa de robar o de cometer un hecho delictivo, pero no basta la simple acusación, sino que requiere, para poder un juez dictar una sentencia, destruir la presunción de inocencia, prueba. Y esa prueba, aparte de que debe ser en un sentido unívoco en cuanto a la dirección que tiene de destruir esa presunción de inocencia, es decir, que demuestre la culpabilidad de quien es el acusado, claro, sino que esa prueba debe existir, pero aparte debe haber sido adquirida legalmente. Lo que se planteó en ese juicio, en ese fantástico juicio, porque fue un juicio que tardó muchísimos días, muchísima cantidad de imputados, muchísima cantidad de testigos, mucho trabajo de los fiscales, mucho trabajo de todos los defensores. La cuestión principal era cómo se habían adquirido determinado material probatorio y después de cruzar esa valla, ver la calidad del material probatorio. El tribunal que entendió en la causa consideró que esa adquisición había sido legítima, había sido legal y que bastaba para una sentencia condenatoria. Así también lo entendió la Cámara de Apelaciones. Todavía hay instancias recursivas en la Corte de la Provincia y seguramente en la Corte de la Nación. Yo creo que al principio de la causa, más allá de la cuestión jurídica que estoy señalando, hubo una fuerte injerencia del aparato político en lo que fue la justicia en la instrucción en aquel momento, ¿no? ¿Esto adrede o sin pensarlo? Yo creo que fue adrede porque había habido en Rosario una serie de hechos luctuosos muy graves, una serie de sucesos, desde el triple crimen de Villa Moreno, en el cual hubo una demanda fundamentalmente de lo que es la clase media de las grandes urbes, de Rosario, de Santa Fe, de reclamo de seguridad. Y creo que el gobierno salió a tontas y a locas a tratar de responder eso. Y en ese cometido, permitió un montón de irregularidades por parte del personal policial que en aquel entonces integraba la hoy desaparecida División Judicial, claro, que fue después la encargada, fundamentalmente en el transcurso del juicio, de darle sostén y abastecer la tesis de la Fiscalía. Ahora, en algún punto lo que ustedes decían, tenían razón, tenían un asidero en la realidad. Los monos o los integrantes de los monos presos. Sí. Se sigue desarrollando el negocio del narcotráfico y tenemos los hechos casi un muerto diario. Claro, y los muertos siguen ocurriendo, o sea, se siguen sucediendo, siguen ocurriendo las muertes. El narcotráfico creo que no ha menguado, con lo cual el paradigma del mal con el cual pretendieron presentar a la familia Cantero, conocida mediáticamente como los monos, creo que ha sido una construcción, casi una leyenda urbana en cuanto a lo que es el despliegue conductual delictivo que le han atribuido a lo largo de todos estos años. ¿Se puede terminar con la droga? ¿O es algo muy utópico? Yo creo, Antonio, que es una utopía. Con la droga, en los términos que nosotros la conocemos, creo que va a ir creciendo, porque uno lo ve en los países muchísimo más desarrollados, con aparatos de seguridad muchísimo más desarrollados que en Argentina, con recursos económicos decuplicados de lo que es la Argentina, y sin embargo la droga se transforma en un problema. Creo que van a tratar de buscar por vía de la legalización, tratar de atenuar el impacto o las consecuencias directas que hay de determinados crímenes asociados con disputas territoriales o con lo que es la propia venta y comercialización de estupefacientes. Creo que es una batalla, como se dice alguna vez alguien ha dicho, es una batalla perdida, porque el crecimiento de la población, la falta de trabajo, la generación tras generación de que un pibe joven no ve la posibilidad de una movilidad social, hacen que encuentren refugio, no solo en el consumo para huir de la realidad, sino también en la actividad delictiva de la venta o comercialización de drogas para poder justificar su propia existencia. Y en esa justificación, en esa búsqueda de la justificación de la existencia, por participar como soldaditos, como sicarios o como dealer en lo que es la comercialización de droga, o tratando de huir de esa realidad consumiéndola, no hay modo de que ese sujeto pueda captar la norma que es no vender droga, o que tenga respeto a la amenaza del Estado por una cárcel, porque lo contrario
a esa cárcel con la cual el Estado amenaza o pretende corregir determinadas conductas, es la nada. Es o voy a la cárcel o sigo siendo nada. No tengo plata ni para comprar una cerveza, ni para llevar a tomar un helado a mi novia, no tengo la posibilidad de movilidad social. Fuera del sistema, ¿no? Viendo el partido desde afuera. Fuera del sistema. Ahora, reformula la pregunta, ¿no? Y esto quizás va a sonar mal para alguno que lo esté escuchando o viendo, pero ¿se puede volver a operar, como se dio en algún momento, o dicen algunos que se dio aquí en la provincia de Santa Fe, un doble pacto, como llaman los criminólogos, ¿no?, para ordenar, en este caso, el delito? Y es un tema muy sensible. Yo creería que hay una tendencia en las naciones desarrolladas en el cual el consumo ha generado mucho daño en las clases medias de la sociedad, a atender a la legalización de la droga. Creo que el futuro va a ser eso. ¿No sirve legalizarla o no? ¿Vos qué pensás? Yo creo que no, es una opinión personal. Te lo decía afuera del aire, que mi socio Adrián Martínez, muchos amigos, colegas, tienen opiniones divergentes con la mía, con lo cual no tengo la verdad revelada. Siempre se da el ejemplo de países, no sé, los Países Bajos, Holanda, o sea, hay lugares en donde la comercialización de droga, o por lo menos la comercialización de drogas más blandas, como la marihuana, se ha permitido por parte del Estado. Yo considero que es muy peligroso permitir la venta de una sustancia que crea adicción, que genera adicción, y que está reconocido que genera adicción, tanto psicológica como física, y que esa sustancia sea comercializada, es decir, que sea vendida. En una sociedad donde hay bolsones de pobreza, en donde quien generalmente consume esa droga no tiene la posibilidad de comprarla. Si se hablara de legalización, habría que agregarle la gratuidad. Y si se agrega la gratuidad a la legalización, yo creo que habría muchas personas que se quejarían porque dirían que el destino de los impuestos poco tiene que ver con satisfacer las necesidades de consumo de personas adictas. Y si no es gratuito, la propia adicción puede generar delitos en los cuales los jóvenes traten de buscar el dinero, porque trabajo no hay, para tratar de comprar esa droga que les genera adicción. Es decir, es como un problema de causa-efecto inevitable. Carlos Varela, muchas gracias. Un gusto.